Hola a todos, mi nombre es Natalia y hoy vamos a hacer la segunda y última parte de este precioso ciervo. Ya vamos a comenzar por la cabeza. Espero que les guste mucho, no olviden regalarme manito arriba, suscribirse a mi canal y sin más nada que decir, los dejo con el paso a paso. Vamos a terminar la vuelta 47 y vamos a hacer cambio de color, pero de otra manera para que no se note tanto. Cortamos, de acá tiramos y vamos a enhebrar en una aguja lanera y me salto un punto y me meto en este, así. Y ahora de donde terminamos, que sería el último punto este, agarrando la hebra de adentro nada más, vale, y nos queda así como si fuera un punto, este punto. Ahora me meto en cualquier punto, unos puntos antes del punto falso que hicimos, vamos a llamarlo así, y vamos a agarrar el color que hayan elegido ustedes para la piel del ciervo. Me meto y hago dos cadenas, 1 y 2. Este va a ser nuestro primer punto bajo. Ahora vamos a hacer para la vuelta 48 3 puntos bajos. Ya tengo uno, 2, 3, acomodamos los hilos y una disminución. Vamos siempre escondiendo estas dos hebras. Vale, esa es la secuencia, 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y una disminución. Vamos a repetir la secuencia, 3 puntos bajos y una disminución y terminamos con 24 puntos. Ahora para la vuelta 49 vamos a hacer 3 puntos bajos, 1 lo marcan, 2, 3 y un aumento. Esa va a ser la secuencia, la repetimos y terminamos con 30 puntos. Para la vuelta 50 hacemos 4 puntos bajos, marcamos el primero, 1, 2, 3, 4 y un aumento. Repetimos la secuencia y terminamos con 36 puntos. Ahora hacemos para la vuelta 51 5 puntos bajos, marcamos el primero, 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Repetimos la secuencia y terminamos con 42 puntos. Para la vuelta 52 hacemos 6 puntos bajos y marco el primero, 1, 6 y un aumento. Repetimos la secuencia y terminamos con 48 puntos. En la vuelta 53 hacemos 7 puntos bajos, marco el primero, 1, 7 y un aumento. Repetimos la secuencia y vamos a terminar con 54 puntos. Para la vuelta 54 hacemos 8 puntos bajos, 1 lo marcan, 8 y un aumento. Vamos a repetir la secuencia y terminamos con 60 puntos. Para la vuelta 55, 9 puntos bajos, 9 y un aumento. Repito la secuencia y terminamos con 66 puntos. Ahora hacemos de la vuelta 56 a la 67 un punto bajo por cada punto. Tenemos que siempre marcar el primero, así no nos perdemos. Y seguimos así, un punto bajo por cada punto.
de la vuelta 56 a la 67 y volvemos. Acabo de terminar la vuelta 67 y ya vamos a empezar con las disminuciones, así que rellenen bien toda esta parte. Para la vuelta 68 vamos a hacer 9 puntos bajos, marcamos el primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ahora una disminución. Vamos a repetir la secuencia y terminamos con 60 puntos. Hacen 9 puntos bajos, una disminución, 9 puntos bajos, una disminución y así hasta llegar al marcador. En la vuelta 69 hacemos 8 puntos bajos y marco el primero. 1, 8 y ahora una disminución. Vamos a repetir la secuencia y terminamos con 54 puntos. En la vuelta 70 hacemos 7 puntos bajos, marco el primero. 1, 7 y una disminución. Vamos a repetir la secuencia y terminamos con 48 puntos. Vamos a terminar la vuelta 70 y vamos a poner los ojos. Contamos desde arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entre las filas 7 y 8 ahí ponemos los ojos. Tratan de ponerlo lo más centrados posibles. La diferencia entre ojo y ojo va a haber 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 con este que apenas se ve. Ustedes ven igualmente si los quieren poner un poco más separados o más juntos, ¿vale? En la vuelta 71 hacemos 6 puntos bajos y marcamos el primero. 1 y 6. Y ahora una disminución. Vamos a repetir la secuencia y terminamos con 42 puntos. Para la vuelta 72 hago 5 puntos bajos, marco el primero. 1, 5 y una disminución. Termino la vuelta con 36 puntos. Y repetimos la secuencia. Para la vuelta 73 hacemos 4 puntos bajos, marco el primero. 1, 2, 3, 4 y una disminución. Vamos a repetir la secuencia y terminamos con 30 puntos. Cuando quieran ya vayan rellenando. En la vuelta 74 hacemos 3 puntos bajos, marco el primero. 1, 2, 3 y una disminución. Repetimos la secuencia y terminamos con 24 puntos. Para la vuelta 75 hacemos 2 puntos bajos, marco el primero. 1, 2 y una disminución. Repetimos la secuencia y terminamos con 18 puntos. Bueno, rellenen bien todo lo que falte que ya vamos a empezar a cerrar. Ahora hacemos para la vuelta 76, hago un punto, lo marcamos y una disminución. Esa es la secuencia y terminamos con 12 puntos. Repetimos la secuencia, un punto, una disminución hasta llegar al marcador. Una hebra un poco larga y enhebramos en una aguja lanera, de acá tiramos. Vieron que aquí tenemos 12 puntos. Bueno, pasamos por los 12 puntos agarrando solamente la hebra de afuera, la que mira hacia nosotros. Así. Tengo 2, 3, 4 y van tirando un poco. Siguen así hasta llegar a 12 y volvemos. Cerramos bien y vamos a hacer un nudo. Y escondemos por adentro de la cabeza.
Y aquí ya podemos cortar el hocico y hago un anillo mágico de 6 puntos bajos. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo. Para la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos. Vamos escondiendo esta hebra. Marcamos el primer punto, que sería ahí. Tengo mi primer aumento. Mi segundo aumento, hacen 4 más y vuelta 3, vamos a hacer un punto, lo marco y un aumento. Esa es la secuencia y terminamos con 18 puntos. Hacen un punto, un aumento hasta llegar al marcador. Vuelta 4, hacemos 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Repito la secuencia y terminamos con 24 puntos. 5 hago 3 puntos bajos, marco el primero, 1, 2, 3 y un aumento. Repetimos la secuencia y terminamos con 30 puntos. Para la vuelta 6 hacemos 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y un aumento. Repetimos la secuencia y terminamos con 36 puntos. Ahora hacemos para la vuelta 7 y 9 un punto bajo por cada punto. Marcamos el primero y terminamos con 36 puntos. Acabo de terminar mi vuelta 9 y en el punto que sigue hago un punto deslizado y tiramos. Cortamos una hebra larga porque tenemos que coser luego. Ahora vamos a enhebrar un hilo rojo en una aguja lanera y miren, puse unos alfileres. Esta parte de aquí del hocico vamos a dejarla hacia abajo. Entonces contamos 1, 2 y 3 y en esta fila ahí ponemos los alfileres. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. Es lo que va a ocupar esta partecita de la nariz, ¿vale? Más o menos para que puedan tener una idea como yo la hice. Dejo ahí para que no se salga. Me meto donde está el alfiler. Y ahora puse un alfiler más o menos también en el medio para formar la nariz. 1, 2 y 3 en esta fila, contando desde aquí. Y ahora lo que hago es dar varias vueltas. Ustedes tienen que guiarse por la imagen, ¿vale? Ahí más o menos quedó formada. Ahora lo único que tenemos que hacer es rellenarla. Vale, y siguen así hasta que no se vea nada en la parte blanca y quede todo rojo como esta parte. Así me quedó y por último le hago
una línea por aquí abajo. ¿Vale? Si quieren le dan otra vueltita más o la dejan así. Y luego hacen un nudito por aquí y la dejan ahí la hebra que ya vamos a coser con esta blanca. Ya puse el hocico y lo vamos a poner, ¿vieron esta línea del medio de los ojos? Bueno, debajo de esta fila. ¿Vale? Y para coser el hocico yo voy a agarrar la hebra de afuera, solamente esta hebra. ¿Vale? Y también el hocico tienen que rellenarlo. Yo todavía no lo rellené, pero a lo último, cuando estén por terminar, dejen un huequito y lo rellenan. Acabo de rellenar un poco y ahora seguimos cosiendo normalmente. Lo rellené antes para darle un poco de forma, pero solo ustedes ven si lo rellenan antes o después. Vale, van a seguir así, agarrando la hebra de afuera hasta que lleguen al final, que sería aquí, y volvemos para hacer un nudo. Voy a esconder la hebra. ¿Vale? Seguí aquí abajo, vamos a hacer un nudito y escondemos por adentro de la cabeza. Ahí ya pueden cortar. Seguir con la cabeza, vamos a hacer esta fila de aquí. Esta, así ya terminamos con el cuerpo. Nos metemos por la parte de atrás, por cualquier punto, y vamos a agarrar el color rojo. Vamos a hacer 2 cadenas, 1, 2. Vamos a tratar de ir escondiendo esta hebra y vamos a hacer puntos medios altos. Van a seguir así por toda la vuelta hasta llegar aquí, que sería el último punto, solo haciendo medios puntos altos en cada punto. Llegué al final, voy a hacer un punto deslizado, hago una cadena y cortamos. Y esta hebra la esconden hacia adentro y esta también la meten hacia adentro del cuerpo. Esta parte de aquí, así que ahora se tienen que guiar bastante por la imagen porque me cuesta un poco tal vez explicar. Puse un alfiler lo más centrada posible que me pareció a mí, ¿vale? Entonces conté una fila, 2, 3, 4, 5 y puse un alfiler. 1, 2, 3, 4 y 5 un alfiler. 1, 2, 3, 4, 5 un alfiler y lo mismo de este lado. Me meto, vamos a enhebrar en una aguja lanera un hilo blanco. Me meto en cualquier punto y salgo al medio. Y
van a dejar una hebra así más o menos para luego hacer un nudito. Me meto ahí y voy a salir aquí abajo. Ahora me meto acá de nuevo y salgo aquí. Y ahora salgo aquí directo, ¿vale? Y me voy para arriba de nuevo. Ahora vamos a hacer estas tres cositas así. 1, 2, 3. Guíense por la imagen, ¿vale? Y ahora me vengo para aquí. Voy a adelantar un poco la cámara para que no sea tan lento, así que hacen igual en esta y en esta. Voy a hacer esta hebra un poco más larga porque ni se ve. Luego me voy para aquí. Vale, si así les parece que está bien, que yo creo que sí, lo dejamos así. Hacemos un nudo aquí y escondemos por adentro del cuerpo. Vamos a hacer las orejas e hice un anillo mágico de 6 puntos bajos. Para la vuelta número 2 voy a hacer un punto, vamos escondiendo esta hebra. Un punto, lo marcamos y un aumento. Esa es la secuencia, un punto en aumento, un punto en aumento. Y terminamos con 9 puntos. Repetimos la secuencia y volvemos. Para la vuelta 3 hago 2 puntos bajos, marco el primero, 1, 2 y un aumento. Repito la secuencia y termino con 12 puntos. 4 hacemos 3 puntos bajos, marco ahí, 2, 3 y un aumento. Repito la secuencia y terminamos con 15 puntos. Para la vuelta 5 hago 4 puntos bajos, marco el primero, 1, 2, 3, 4 y un aumento. Repito la secuencia y terminamos con 18 puntos. Ahora hacemos de la vuelta 6 a la 9 un punto bajo por cada punto. Marcamos siempre el primero. De la vuelta 6 a la 9 y volvemos. Terminamos con 18 puntos. Para la vuelta número 10 vamos a hacer un punto bajo, lo marcamos y una disminución. Vamos a repetir esa secuencia y terminamos con 12 puntos. Hacemos un punto, una disminución y así hasta llegar al marcador. Damos una hebra un poco larga para coser luego la cabeza y de acá tiramos. Enhebramos en una hoja lanera
y vamos a pasar así y vamos a unir punto con punto. Y así lo dejamos, que lo vamos a coser a la cabeza. El cuerno primero tenemos que hacer 2 de estos así y luego formar el cuerno. Ahora les muestro cómo. Para hacer el cuerno hice un anillo mágico de 6 puntos bajos y para la vuelta número 2 6 aumentos y me quedaron 12 puntos. Esto ya lo hemos hecho, por eso no repito, así no se hace tan largo. Entonces ahora, para el primer cuerno vamos a hacer de la vuelta 3 a la 9 un punto bajo por cada punto y marcamos siempre el primer punto. De la vuelta 3 a la 9, ¿vale? Y para el segundo cuerno hacemos de la vuelta 3 a la 12 porque es un poquito más largo, ¿vale? Así que repito, para el primer cuerno de la vuelta 3 a la 9 y para el segundo cuerno de la vuelta 3 a la 12. Y ya les muestro enseguida cómo les va a quedar. Este es el primer cuerno que tiene 9 filas. Lo terminamos y hacemos un punto deslizado, una cadena y cortamos. Y esta hebra la metemos hacia adentro y rellenamos. Y para el segundo cuerno, que tiene 12 filas, no corten porque vamos a unir los cuernos. Y también rellenamos. ¿Vale? Terminamos el cuerno más grande en la fila número 12. Bueno, vamos a seguir contando desde el cuerno más grande, ¿vale? Como que la que vamos a hacer ahora va a ser la fila número 13. Así nos entendemos bien. Unimos de esta manera, agarrando las 2 hebras y hago un punto bajo. Ese punto lo voy a marcar. Y ahora simplemente sigo haciendo puntos bajos por todo el cuerno más chico. Ahí terminé mi último punto y ahora sigo haciendo puntos bajos hasta llegar al marcador por este otro cuerno. Ahora siguen así, haciendo puntos bajos nada más hasta llegar al marcador y volvemos. En la vuelta 14 vamos a hacer un punto y lo marcamos. Y ahora una disminución. Esa es la secuencia. Un punto, una disminución, un punto, una disminución. ¿Vale? Y van a terminar con 16 puntos. Hacen un punto, una disminución, un punto, una disminución hasta llegar al marcador. En la vuelta 15 hacen 2 puntos bajos. Marcamos el primero. 1, 2 y una disminución. Vamos a repetir la secuencia y terminamos con 12 puntos. ¿Vale? De la vuelta 16 a la 21, un punto bajo por cada punto. Nos van a quedar 12 puntos en total. ¿Vale? Siguen así hasta la 21. Y volvemos. Rellenamos bien el cuerno, hacemos un punto deslizado y tiramos. Vamos a cortar una hebra larga que luego tenemos que coser. De acá tiramos nomás. Ahora vamos a hundir un poco los ojos. Me meto por cualquier punto. Vamos a meternos por atrás. Y salgo ahí.
y dejamos así para luego apretar bien y coser. Ahora me meto por acá y salgo acá atrás. Y tenemos que esta hebra como que no se vea, meterla adentro ahí y hundir. Así, para darle efecto de los ojitos como más hundidos, más profundidad. Y luego por la parte de acá abajo hacemos lo mismo. Me meto de nuevo, salgo ahí en el costado también. Ahí. Y me meto por aquí. Y de nuevo por donde está esta hebra. Y ahora lo hacemos por la parte de abajo. Y nos queda así. Ahora hacemos lo mismo con el otro ojito. Si quieren, si no quieren no lo hagan, pero para mí queda bueno así, como los ojos como hundiditos un poco. Hacen lo mismo con el otro, luego hacemos un nudo y escondemos por adentro de la cabecita. Un cuerno, y los cuernos se cosen igual que el hocico. Les voy a decir la posición y contamos 1, 2 y ahí en la tercera fila 1, 2, en la tercera fila ahí ponemos los cuernos, ¿vale? Y los van a coser igual que cosimos el hocico, ¿vale? Agarrando la hebra, solamente la hebra de afuera. Siguen así, hacen un nudo y escondemos por adentro de la cabeza. Vamos a hacer un nudo, me voy a ir para la parte de atrás. Hacemos un nudo y escondemos por adentro de la cabeza. Vale, y ahí ya pueden cortar. Seguramente, como me pasa a mí, que aquí les quede como un agujerito, si quieren le dan una puntada con color marrón. Vamos a coser las orejas y la puse, miren, 1 y 2 filas abajo del cuerno. 1 y 2. Ahí mejor. Vale, ahí, y cosemos. Ahí enganché parte de la oreja, ahora parte de la cabeza y así voy. Ahora parte de la oreja y me vengo para aquí. Y ahora parte de la cabeza.
Vale, y así queda. Hacemos un nudito y escondemos por adentro. Y cosen la otra igual. Vamos a enhebrar una lana marrón en una aguja lanera y vamos a hacer las cejas. Me meto por cualquier punto. Las marqué con alfileres para poder explicarles un poco mejor y cuento 1, 2, 3, 4 y ahí un alfiler. Guíense por la imagen y la otra alfiler la ponemos una fila arriba del ojo en esta. Guíense bien por la imagen. Me meto por cualquier punto y salgo acá. Dejamos ahí una hebra para luego hacer un nudo. Y ya me voy hacia esta. Voy a cualquier punto para ver cómo queda. Quedan bastante bien. Ahora nos vamos de aquí hacia esta hebra y hacemos un nudo y escondemos por adentro de la cabeza. Esto es todo por hoy, espero que les haya gustado mucho. No olviden regalarme el manito arriba si es así. Les mando un beso grande y nos vemos en el próximo video.